Marte, el planeta rojo, es nuestro vecino más cercano tras Venus y comparte con la Tierra algunas características sorprendentes que lo convierten en un objeto de estudio fascinante. Su superficie es rocosa y presenta accidentes geográficos que recuerdan a los de nuestro planeta. Tiene volcanes gigantescos como el Monte Olimpo, valles profundos y cañones extensos, casquetes polares que cambian con las estaciones y evidencias de antiguos ríos y lagos secos que sugieren que el agua líquida fluyó allí hace miles de millones de años, cuando el clima era más cálido y húmedo. El día en Marte dura casi lo mismo que en la Tierra, aproximadamente 24,6 horas, y aunque el año marciano es casi el doble del terrestre, unos 687 días, esta similitud del día ha ayudado a calibrar relojes y sistemas en las sondas que lo exploran. A pesar de estas semejanzas superficiales, las condiciones ambientales son muy diferentes. La atmósfera marciana es extremadamente delgada y está compuesta mayoritariamente por dióxido de carbono, con apenas rastros de nitrógeno y oxígeno. Esto hace que la temperatura media sea muy baja, con grandes variaciones. Puede llegar a unos 20 grados centígrados cerca del ecuador en verano, pero caer por debajo de menos 100 grados centígrados en los polos o durante la noche. El aire es tan tenue que el agua líquida no puede persistir en superficie, evaporándose o congelándose rápidamente. A nivel geológico, el suelo marciano contiene silicatos y óxidos similares a los de la Tierra, y restos de minerales asociados con agua antigua, aunque es mucho más pobre en materia orgánica y no fértil como el terrestre. La posibilidad de vida en Marte sigue siendo uno de los grandes misterios científicos. Aunque no hay ninguna prueba concluyente de vida actual, hay cada vez más indicios de que Marte fue habitable en el pasado. Misiones como Curiosity han encontrado compuestos orgánicos y patrones químicos que podrían haberse formado en presencia de agua líquida hace miles de millones de años, en ambientes similares a ríos o lagos antiguos, e incluso señales geoquímicas que podrían estar asociadas con procesos biológicos antiguos. Muestras recogidas por el rover Perseverance también están siendo analizadas para confirmar si contienen firmas de vida antigua, y hay planes para traer estas muestras a la Tierra durante la misión Mars Sample Return, en las décadas de 2030-2040, para un estudio más detallado. En la actualidad, Marte está siendo explorado por varios robots sofisticados. Curiosity investiga el cráter Gale desde 2012, buscando pistas sobre el clima antiguo y los ingredientes clave para la vida. Perseverance, llegado en 2021, está en el cráter Jezero, examinando rocas y recogiendo muestras para traerlas a la Tierra, y va acompañado por el helicóptero Ingenuity, que ha demostrado que los vuelos controlados en otro planeta son posibles. Además, hay orbitadores como la Hope Mars Mission que monitorea el clima marciano y las tormentas de polvo desde arriba. Respecto a la colonización humana, es una idea que despierta mucha expectación, pero también enormes desafíos. La atmósfera no es respirable, la radiación espacial es dañina sin protección adecuada, las temperaturas son extremas y el polvo puede ser perjudicial para equipos y salud. La terraformación, el proceso de modificar el planeta para hacerlo más habitable, es teóricamente propuesta, pero está muy lejos de nuestra capacidad tecnológica actual. Algunas estimaciones optimistas de figuras como Elon Musk hablan de colonias humanas hacia 2050-2060, pero la mayoría de expertos coincide que antes de eso tendrían que superarse enormes barreras de tecnología, logística, financiación y seguridad. En resumen, Marte es a la vez un reflejo lejano de la Tierra y un mundo propio, con recursos que nos han permitido aprender más sobre cómo evolucionan los planetas y condiciones únicas que todavía desafían nuestra comprensión. El estudio continuado con robots, y quizás en el futuro con humanos, promete responder preguntas fundamentales sobre si no estamos solos en el universo y cómo podríamos vivir más allá de nuestro planeta.